Bueno, la semana pasada hubo polémica en torno a las cifras de pobreza de la Argentina. La Universidad Católica Argentina difundió su informe anual, básicamente efectuado en base a una encuesta propia de la Universidad Católica, y el indicador resultó en una pobreza del 28,7%, que contrasta con las cifras fantasiosas del gobierno que sitúan a la pobreza en la Argentina por debajo del 5%, en niveles inferiores a los de Alemania, según la Presidenta y según Aníbal Fernández. Es curioso que el gobierno se enoje, puesto que si se relevan las propias cifras del INDEC, relevadas a través de la encuesta permanente de hogares, y a esa encuesta que releva el gobierno con el organismo oficial de estadísticas, se le computa una canasta en la cual un adulto es pobre si gana menos de 1.850 pesos por mes, que es lo que considera la Universidad Católica para definir el umbral de pobreza. Inclusive según las cifras oficiales, la pobreza en la Argentina sería del 20%. Claro, para el INDEC, como ha dejado de relevar la inflación desde hace muchos años, una persona adulta es pobre si gana al mes por debajo de 650 pesos por persona o por adulto equivalente. Haga la cuenta usted, ¿quién tiene razón? La UCA con 1.850 pesos por mes, el INDEC con 650. Si a los 1.850 los ponemos en las cifras que releva el INDEC a través de la encuesta permanente de hogares, la pobreza, aún para el gobierno, es del 20% y ha subido, aún para el gobierno, 5% desde el año 2012. Entonces, si ponemos la discusión en ese marco, creo que empezamos a afinar el nivel del debate y se vuelve mucho más rico que lo que ha sido hasta ahora. Más allá de la pobreza, en la semana se siguió calentando el mercado de cambios. La semana pasada hablamos en profundidad sobre ese tema. Mencionamos que la estrategia del gobierno es policial, que el gobierno ha entrado en la etapa policial de la política cambiaria. Dijimos que con los allanamientos lo único que se hace es frenar las operaciones en el mercado, tanto para los que quieren vender dólares como para los que quieren comprar, que eso en Venezuela ha probado ser un fracaso y que ha llevado el tipo de cambio paralelo a 600 contra un tipo de cambio oficial de 6. En la Argentina estamos ensayando eso y el tipo de cambio siguió caminando. Hoy el blue estuvo operando ya bien cómodo por encima de los 14 pesos, 14.20, 14.30, y donde no llama la atención, puesto que el Banco Central ha resignado casi todos los instrumentos que usan los bancos centrales para combatir la inflación, para regular el funcionamiento del mercado de cambios. El Banco Central no retira pesos del mercado ni sube las tasas de interés, que están fijas hace muchísimos meses, aun cuando las expectativas de devaluación de la moneda han subido muchísimo en los últimos meses. Entonces, para un tenedor de pesos que hoy tiene más miedo a la devaluación y que le siguen pagando la misma tasa de interés que hace muchos meses, bueno, ante la duda se refugia en lo que considera seguro, que es las divisas extranjeras. Y tenemos un banquero central, Vanoli, que en los últimos días ha salido a hablar y nos dijo que la inflación en la Argentina ha caído 14 puntos porcentuales entre el 2014 y el 2015. Es de locos que un presidente del Banco Central no mencione cuál es la inflación y para evitar tener que reconocer que las cifras oficiales están trucadas, tenga que recurrir a la variación en la cual, digamos, adopta las cifras del sector privado. Claro, los 14 puntos de inflación que ha bajado, según Vanoli, la inflación en la Argentina entre 2014 y 2015 son una baja desde el 38% al 24 o 25% en el cual la inflación podría estar en este momento. Si dijéramos que bajó 14 puntos porcentuales sobre las cifras oficiales del año pasado, estaríamos hablando de una inflación que en la Argentina estaría en el 4 o 5%. Una cosa totalmente ridícula. Tan ridículo es esto que se explica perfectamente que al peso le esté pasando lo que está pasando. Porque todos hablamos de que sube el dólar, pero en realidad lo que pasa en la Argentina es que baja el peso. Tenemos un banquero central que no puede hablar de inflación, no puede retirar pesos, no puede subir las tasas de interés. En los primeros 10 días de julio, que son los que ha reportado hasta ahora el Banco Central ha expandido la cantidad de dinero, la base monetaria, 35.000 millones de pesos. Bueno, es una cifra técnica que para usted de repente no es mucho, pero créame que es lo suficiente como para hacer zozobrar
el mercado de cambios en un contexto de mucha fragilidad en las expectativas. Nos vamos de la Argentina, algo muy breve sobre Brasil. Brasil está en un tembladeral. En lo político, la situación brasileña de hoy se parece a la de la Argentina de 2001. El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, miembro del PMDB, que es el partido aliado del Partido de los Trabajadores, al cual pertenece la presidenta Dilma Rousseff, se acaba de manifestar como opositor, lo cual va a dificultar muchísimo el pasaje por el Congreso de las leyes que necesita el gobierno para ajustar las cuentas públicas. Hoy, en medio de un enorme déficit fiscal, Brasil necesita reducir el tamaño del déficit porque es inminente que si no lo hace, las agencias calificadoras de riesgo le bajen la nota a la deuda brasileña y pase de ser grado de inversión a ser deuda especulativa. Brasil estuvo colocando mucha deuda en los mercados en los últimos años y si eso ocurre, bueno, va a tener que reemplazar los dólares que colocaba emitiendo deuda por más dólares generados a través del superávit de comercio. Para hacer eso va a necesitar que la moneda se devalúe aún más y bajar el nivel de importación. Es decir, más recesión, más devaluación, dos muy malas noticias para la Argentina. Hoy el real estuvo cotizando a 3 reales con 20 por cada dólar, en los peores niveles del año, una depreciación en el año del 30%. La relación entre el peso argentino y el real ajustado por inflación, o sea, lo que nos da la pauta de cómo está la competitividad entre la Argentina y Brasil, ha vuelto al mismo nivel del año 2001. Es decir, que para la Argentina hoy Brasil es un problemón, teniendo en cuenta que Brasil, junto con China, son los dos principales destinos de nuestras exportaciones. No son buenas noticias entonces para la Argentina que Brasil esté en medio de esta fragilidad. Terminamos acá con el bloque económico.